buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, en medio de la campaña electoral, en medio de estas acusaciones entre las bancadas legislativas sobre el resultado, la elección del presidente José María Balcázar, presidente encargado, en medio de la designación del gabinete de la señora Miralles, se está olvidando los grandes temas del Perú, ¿no? Muchas veces la polarización, los enfrentamientos van generando un clima de optimismo que no corresponde a la realidad del Perú. El Perú, en estos últimos años, ha demostrado una enorme resiliencia. Ha salido de la tragedia, del trauma de Pedro Castillo, de su intento de golpe para instaurar una asamblea constituyente. A pesar de la perpetua crisis de la política, el modelo económico se ha mantenido, es cierto. El modelo económico no está desatando todas sus potencialidades de crecimiento, pero las vidas maestras del modelo económico están ahí, un poco para ser retomadas por un próximo gobierno. Entonces, solo tenemos que elegir bien y volver al optimismo, volver a los grandes temas del Perú. Y uno de esos grandes temas es la minería, el cobre, el mineral del futuro, el mineral de la cuarta revolución industrial, el mineral de los carros eléctricos, de las energías renovables, un mineral indispensable, impostergable para la renovación científica y tecnológica en el futuro. Bueno, y sucede que el Perú tiene la tercera reserva mayor mundial de este metal. Sin embargo, el Perú no está disputando el primer lugar en la producción mundial de cobre, tiene una serie de proyectos parados y en estos momentos ha sido desplazado por el Congo del segundo lugar en la producción mundial del cobre, en el cobre. Bueno, el cobre de alguna manera está asociado al futuro del Perú. Esa cordillera hermosa que tenemos nos vincula al cobre. Y por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Carlos Gálvez, él es expresidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Gálvez, gracias por el diálogo. Buenas tardes, Víctor, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto. Bueno, quiero preguntarle por una pregunta que puede ser muy optimista, ¿ya? Pero vale la pena empezar así. El Perú, con sus reservas probadas de cobre, con lo que tiene, ¿podría disputar el primer lugar en la producción mundial de este metal? No solo podría, debería estar apuntando a ser el primer productor de cobre del mundo. Nosotros tenemos el potencial, claro, hay que explorar, hay que desarrollar, pero tenemos los elementos suficientes como para poder ir adelante. Con lo que hoy en día tenemos prospectado, ya estamos en condiciones de duplicar la producción. Hoy en día producimos en cifra redonda 2.8 millones de toneladas de cobre por año y estamos en perfectas condiciones de duplicar, o sea, de pasar a 5.600.000. Y con eso estaríamos siendo el primer productor de cobre, con una atingencia, que siendo estos depósitos unos depósitos más jóvenes, los tajos estarían en los niveles superiores, las leyes serían más altas, las operaciones serían más sencillas, los costos más competitivos y por lo tanto podríamos sacarle larga ventaja a Chile y por supuesto a la República Democrática del Congo. En palabras más sencillas, los costos de producir este volumen de cobre son mucho menores. Eso es lo que nos está diciendo. Deberían ser mucho menores. Frente a los costos que le demanda a Chile. Claro, si Chile tiene unos tajos abiertos que llevan 50 años de explotación, el cono que han desarrollado ya tiene una profundidad de unos kilómetros, más de 1 kilómetro, ¿no? Ajá. Y entonces el solo recorrido del tajo para sacar el mineral ya es un costo que no se tiene cuando uno está en las capas superiores. Y la ley es mejor incluso cuando está arriba. Y cuando estás en la etapa original, estás probablemente en la etapa más enriquecida. La otra cosa que ha tenido que hacer ya Chile es convertir una mina de tajo abierto en una mina subterránea en el fondo del tajo. Y eso eleva también los costos.
Entonces, nosotros tenemos todas las condiciones para sacarle ventaja a Chile y a cualquiera que se nos ponga por delante. Pero lo que tenemos que hacer es tomar la decisión política, concientizar a nuestra población que tenemos que ser el primer productor de cobre, dar las facilidades para que esto se ejecute. Y ahora estamos en el tercer lugar, ¿no? Estamos Por el Congo, a pesar de tener la República Democrática del Congo. la República. Claro, se confunde con el otro, con la otra versión, pero digamos, a pesar de tener la tercera reserva mayor de cobre del Porque país. la reserva, repito, es un concepto técnico-económico. Es cuestión de hacer más exploración y entonces se podrían abrir mucho más depósitos. Así que esa parte no me preocupa. Lo que nosotros, para empezar, y esto es algo que cualquier geólogo lo puede explicar, todos los depósitos que nosotros tenemos en explotación son depósitos aflorantes. O sea, en la superficie. Han salido a superficie y ahí es donde se han identificado. Hay depósitos profundos no aflorantes y esos no hemos tocado ninguno. En Australia, por supuesto que se están trabajando depósitos no aflorantes y eso sí es importante productor de cobre. Y nosotros tenemos ventajas sobre ellos y debiéramos seguir haciendo más exploración. Pero eso implica que los políticos, que lamentablemente no saben nada, y la gente entienda que la labor de exploración y de desarrollo es fundamental, es un trabajo científico. No es cuestión de irse a un cerro a meterle dinamita, ¿no? Eso sale para una vetita, para no. Cuando uno está pensando en un proyecto que va a producir 200, 300.000, 400.000 toneladas de cobre por año, uno tiene que hacer un trabajo científico que toma mucho tiempo. Ahora, un poco para volver sobre este tema, déjeme preguntarle, el cobre en la revolución industrial que se avecina, ¿es un metal prescindible que se puede reemplazar? Bueno, todo metal aparentemente con las investigaciones se logra reemplazar, pero se sostiene que la demanda mundial de cobre se va a duplicar en los próximos 20 años. ¿Qué no puede ser? Tendría más que duplicarse. Para empezar, la industria automotriz, con esta transformación energética, ya demanda 4 veces la cantidad de cobre por auto en reemplazo del convencional. Esos son los autos eléctricos. Los autos eléctricos. ¿Ok? Todo esto pasa también por energías renovables no convencionales. Las bobinas de los generadores de estos grandes generadores eólicos también demandan una cantidad muy importante de cobre. Ahora bien, si bien es cierto, teníamos una circunstancia especial de demanda y de oferta en este momento, siempre hay que tener conciencia, y eso es teoría económica pura, al elevarse un precio, aparecen inmediatamente los materiales sustitutorios. ¿Ok? Porque podrían, por ejemplo, ser ligeramente menos eficientes en la transmisión que el cobre, lo que pasa con el aluminio, ¿no? Y entonces uno hace el balance económico y de repente, si el precio del cobre termina siendo comparativamente demasiado alto, será sustituido por aluminio. Lo mismo está pasando en los sistemas de transmisión. Ya se está desarrollando, yo saqué un artículo hace un par de años, en que ya se está desarrollando conductores de, ¿cómo se llama? De porcelana, de cerámica, ¿no? De cerámica. Y que es una cerámica flexible, que ya se está con grandes ventajas. Disipa menos calor, tiene menos pérdida en transmisión, y entonces... O sea, el tiempo del cobre también tiene un límite en el futuro. Todos los materiales tienen obsolescencia. De acuerdo. He ahí la importancia de aprovechar este momento. Exactamente. Por ejemplo, déjeme preguntarle,
siempre se ha sostenido que el Perú, por ejemplo, si hubiera desarrollado el cinturón del cobre del norte, estamos hablando de Conga, Galino, La Granja, Chiquillay y la Gran Esdura. le podría haber agregado 1 millón de toneladas métricas Y más un de millón y medio también. 1,5 millones. Sí, porque Eso es verdad. allí también, Eso es absolutamente o es un exceso de optimismo. No. A ver, allí tenemos los sulfuros de Yanacocha, que para nuestra NICEAC hemos puesto obstáculos y dificultades al punto que Newmont ha suspendido sus exploraciones y desarrollo de ahí y está haciendo una inversión por cobre en Argentina por $800 millones, por ejemplo. Cerro Blanco está postergado. Conga está postergado. Conga iba a producir cerca de 300 a 400 mil toneladas de cobre con oro, ¿no? Y sin embargo lo hemos paralizado. Y una de las cosas dramáticas es que también los economistas sostienen, bueno, nosotros también hemos escrito algo sobre eso, es que si este cinturón de cobre del norte, hoy Cajamarca, que es la región más pobre, 44.5 de pobreza, sería la región con más ingreso per cápita. Pero claro. Casi como el de un país Pero desarrollado. claro, si lo que hemos hecho es dispararnos al pie. Es que eso debiera ser uno de los departamentos, una área de las regiones más prósperas. No solamente porque traen consigo toda esta producción, sino todo el encadenamiento productivo. Recordemos cuando estaba Yanacocha en vigor, todo el turismo estaba activado. Los hoteles no tenían un espacio. Los restaurantes estaban llenos. Cajamarca. En Cajamarca. Cuando Yanacocha comenzó, había 1 o 2 vuelos por semana a Cajamarca, Lima-Cajamarca. Y terminó teniendo 2 vuelos diarios. Ya. Todo el encadenamiento productivo, no, esto no está pensando en minería, no en sus piedras. No, señores. Y la otra cosa que se sostiene es que si ese cinturón, hablemos solo sobre el cinturón del cobre del norte un poco para ver qué potencia tiene esto. Si ese cinturón del cobre estuviera en producción, a pesar de la crisis política, el Perú no bajaría de crecer 5%. La pobreza habría bajado a 15%. Pongo en estos términos para hacer una aritmética fácil. 1,5 millones de toneladas significa 15.000 millones de dólares fácil de creación de valor. Y yo eso estoy haciendo a 10.000 dólares la tonelada, porque si lo pongo a los 13.000 que está ahora, habría que aumentarle pues 30%, digamos 20.000 millones de dólares. De esos 20.000 millones de dólares, para fines prácticos, estaríamos hablando de una recaudación para el Perú y mitad de eso para la región, de más de 6.000 millones de dólares por año. ¡Qué barbaridad! Cajamarca estaría recibiendo 3.000 millones de dólares de esa tributación. Sería la clase media de los Andes del norte. Así es, así es. En fin, si no lo quieren, tendremos que hacer otra cosa. Y claro, y todo eso, digamos, a pesar de la crisis política, el Perú habría reducido mucho más pobreza, tendría más clases. ¿No? Ahora están mirando solamente el norte, pero en el sur es otro emporio. En el sur no solamente tenemos las operaciones tradicionales de Cuajone, Toquepala, Cerro Verde. Ya el tajo de Cerro Verde se está uniendo Cerro Verde con Cerro Negro, con Santa Rosa, y eso va a ser un tajo de 6 kilómetros de largo por 3 o 4 kilómetros de ancho. Muy importante. El desarrollo de Antapacay, que es Jorojohuayco. Se ha adquirido Quechuas, que es adyacente a Jorojohuayco. Y esto, al decir de los especialistas, podría permitirle producir hasta 400.000 toneladas de cobre por año.
Esto es lo que produce antamina en esta zona, ¿no? Impresionante. O sea, la zona de Espinar, en Puno. O sea, ¿por qué es que estamos postergando todo esto? ¿Por qué es que no estamos acelerando las bambas? Las bambas debían estar produciendo más de 400.000 toneladas. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, señor Gales. Bueno, por un lado, la política en crisis perpetua, pero por otro lado, yo recuerdo que cuando se empiezan a detener las inversiones de cobre en el Perú, por si acaso seríamos casi un país desarrollado, Sí, claro. si eso no hubiera pasado, ¿no? Sin duda. Cuando se empiezan a detener las inversiones de cobre, surgen eh, estas ONGs de izquierda que empiezan a hablar del agua sí y el oro no, y empiezan a sostener que el desarrollo de la minería era una amenaza a los recursos hídricos, para el consumo humano, para la agricultura, y empiezan a hablar de las cabeceras de Cuenca, 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde está casi el 80% de los yacimientos. Además, como si las lluvias solamente cayeran en las cumbres, no cayeran en la falda de los cerros. No, si ignorancia es supina y nos ha atropellado, claro. ¿Pero es solamente ignorancia o era una campaña de detener el crecimiento, el progreso? Yo creo que es una campaña de detener el crecimiento. Ya hemos visto videos hasta el cansancio de cuando en Cuba, en Venezuela, en México, los políticos de izquierda confiesan abiertamente que no quieren sacar de la pobreza a los pobres, porque el día que pasan a la clase media dejan de darles el poder. Y ellos lo que quieren es el poder. Si no hubiesen tenido el poder, Maduro no tendría pues miles de millones de dólares acumulados, ni los Castro hubieran acumulado las fortunas que han acumulado. Chávez y su familia ciertamente lo tienen. ¿Y qué cosa es lo que está pasando en México? Es otro tanto. Y además lo cubren con el narcotráfico. No, es que es eso. Evo Morales no se ha enriquecido en Bolivia. Uh-huh. Bueno, estas ONGs deberían pedirle perdón a los cajamarquinos. Deberían estar con chapitas en las rodillas y arrodillados todos. Pero ¿se acuerda usted? Mire, y quiero plantearle otro tema, ¿no? Estos relatos contra la minería moderna, contra el progreso, contra el desarrollo, en fin, la reducción de pobreza, suelen empezar generalmente con temas ecológicos. ¿Se acuerda usted de Tambo Grande? Iba a haber un gran Manhattan, ¿no? Entonces surge una ONG, un grupo de publicistas, hablan del limón, del ceviche, Tambo Grande. Vamos a perder ese ceviche, sí. Claro. Y ahora se detuvo a Manhattan, si no me equivoco. Sí, claro, Manhattan era. Y ahora todo está poblado de minería ilegal. Un comentario sobre ese tema. Bueno, es fatal, porque lo mismo está pasando en Conga. Allí también están los mineros ilegales. Ellos están produciendo y ahí sí nadie dice nada. Y no decimos nada cuando empezamos a ver la producción de oro que hay en los ríos de la selva, lugares impensados en el pasado para minería. El río Nanay contaminado, esa es la fuente de agua potable para Iquitos. Estamos haciendo lo mismo en el Putumayo, estamos invadiendo las reservas naturales de la selva y destruyendo y depredando completamente nuestra selva. Pero además vamos a las minas de la sierra. Se está haciendo de mala manera. Una cosa que no quiero dejar pasar, si me permite, es ahora que hay campaña electoral, ya por supuesto salieron todos los demagogos de izquierda y de derecha, ambos, ¿no? A decir, no se debe exportar más minerales sin valor agregado. Se exportan piedras. Se exportan bien, y la ignorancia de esta gente, pues se exportan piedras, ¿no? Pero no mundo. Hay que industrializar, hay que crear refinerías. Claro. Eso es lo que dicen. Pero claro, la primera cosa que tiene que hacer es meter su plata en la industria, ¿no es cierto? Y no hablar solamente, sino hacerlo, ¿no es cierto? Su plata, de su bolsillo, ¿ok? Ese es el desafío, si no, qué rico, ¿no? Yo voy a hablar de la plata del otro, así no es. La segunda es que tenemos que fijar una estrategia, no es que yo no quiera que se industrialice, pero por supuesto que quiero que se industrialice, pero eso se tiene que hacer inteligentemente. Existe en estos momentos capacidad
excedentaria de refinación de cobre, por ejemplo. Y esa es la razón por la que los costos de fundición y refinación se han reducido, porque la gente no está enviando los concentrados a esa fundición y está tentada de, o sea, hay mucha competencia. Pero las diferencias en las ganancias para el Perú, para el fisco, no son muchas, ¿no? No, el valor es que justamente eso es lo que quiero desarrollar. El valor que se agrega está en el orden del 7%, 8%, no es Refinado, digamos. no mucho más. De pasar del concentrado al refinado, está por ahí. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un político inteligente? Lo que tiene que hacer es convocar a que podamos instalar las refinerías y refinar, sí, pero no solo para obtener el refinado. Porque de ahí en adelante lo único que se pasa es a trefilar y sacar pues alambrón y sacar cables, ¿no? Y eso termina siendo un commodity. Y eso está igualito que el concentrado. Que el concentrado. No se gana mucho. Lo que se tiene que hacer es convocar a las industrias principales de Japón, de Corea del Sur, de Alemania, que tiene déficit de cobre y que tienen que importar, porque no tienen la energía tampoco. Nosotros tenemos el cobre, tenemos la energía abundante, la tenemos a precios más competitivos y nos interesa que ellos hagan la inversión en las refinerías, que ellos trabajen con nosotros en el desarrollo de productos intermedios, de conductores a medida para sus autos BMW, para sus Mercedes, ¿no? Para las bobinas o para los mismos motores eléctricos o los generadores o los transformadores, y que trabajen con nosotros ese producto agregado. Ese es el valor de verdad. El convertir concentrado en un refinado no le agrega mayor valor. No, y además se descuenta en el precio del concentrado. Por eso. En el precio Yo exportado. digo que si nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso y teniendo las zonas económicas Ahora, especiales, irían a mejorar. Pero por otro lado, señor Gálvez, si por ejemplo todos los proyectos de cobre en el sur o en el norte estuvieran en plena producción, inevitablemente habrían surgido clústeres, ¿no? De servicios, de industria, de Ese es exactamente el otro de los puntos. O sea, estamos acá mirando la creación de valor agregado hacia adelante. Lo que nadie está mirando es la creación de valor agregado hacia atrás. Porque hay todo un encadenamiento productivo que sirve a la industria minera. Claro, y de ahí salen equipos, maquinarias, inevitables. No sé si eres consciente que el Perú ha llegado a exportar entre 600 y 1.000 millones de dólares en maquinaria minera por año. Qué interesante. Patente y desarrollo peruano. Nadie lo sabe, pero además hay una creación de hasta 8 puestos de trabajo por cada puesto minero. ¿A dónde están esos 8 puestos de trabajo? Pues bien, están en transporte, están en hotelería, están en servicios, metalmecánica. Tenemos hasta desarrollo tecnológico de innovación por las características distintas de nuestra minería. Una minería en altura que no hay en cualquier otro lado. Una minería en vetas angostas también demanda unas características especiales de equipo, ¿no? Y todo esto se obliga al desarrollo de patentes diferentes, ¿no? De acuerdo. Que nosotros podemos estar... En síntesis, señor Gálvez, si desarrolláramos todo nuestro potencial minero, sobre todo en el cobre, el Perú llegaría al desarrollo, se industrializaría, crearía una sociedad de mayoría de clases medias, ¿no? Necesitaríamos que los políticos se pongan en el chip Perú, primer productor de cobre del mundo. Efectivamente. Alguna vez Chile hizo eso, ¿no? El cobre tan de Chile, creo era. Sí, pero acá también aquí nosotros tenemos que remontar todo el tiempo que hemos perdido miserablemente y tenemos que trabajarlo. Ahora, en este contexto,
un tema final. La minería ilegal como amenaza. La minería ilegal ya casi está exportando 12.000 millones de dólares, igual que la exportación formal en oro, ¿no? Sí. Pero en cobre también se ha multiplicado porque, digamos, Porque están invadiendo zonas de operación, zonas de desarrollo. de concesiones formales, Sí, el sí. trabajo de otros. Eso no se puede permitir porque eso está destruyendo valor a la nación. A ver, una reflexión sobre el tema, ¿cuán grave es esta amenaza? Bueno, es muy grave porque tenemos nosotros la obligación de desarrollar los proyectos para que generen el mayor valor posible, el costo más bajo, el mayor volumen, dejar la mayor rentabilidad para que tributen dentro de las escalas planteadas la máxima cantidad posible. Si nosotros tenemos minería ilegal informal, estamos hablando de minucias, claro, son un montón de hormiguitas, pero nadie de ellos está pagando impuestos. Y entonces, ¿cómo le brindamos servicios? ¿Cómo le damos hospitales? ¿Cómo le damos educación? ¿Cómo hacemos carreteras? ¿Cómo le damos seguridad? Aparte de la destrucción del medio ambiente y la generación de un circuito de economías Sin ninguna duda. Entonces, eso tiene que ser corregido rápidamente. Y eso nadie se lo está planteando. Todo con el cuento del pobrecito está fregado. Pero hay algo que quiero que quede sobre la mesa. No es que yo esté opuesto a la pequeña minería o a minería artesanal. No, de ninguna manera. Pero hay que hacerlo bien. ¿Tú quieres ser pequeño minero? ¿A dónde está tu anuncio, tu concesión? Está aquí. Para empezar, no estás invadiendo a nadie. No, ok. Entonces vamos a formalizar tu terreno. Ok. Y a partir de aquí yo te voy a dar el apoyo geológico, minero, metalúrgico, logístico, comercial y financiero. Porque a mí me interesa que se desarrollen, pero que se desarrollen bien. A mí me interesa quiénes han sido los principales exploradores de este país. Don Jesús Arias Dávila, el ingeniero Alberto Benavides, Daniel Rodríguez Joya, mucha gente, hay muchos apellidos connotados en la industria minera. Todos ellos empezaron con una mula, una picota, un par de botas, abrigos y sombrero, y se fueron a recorrer la cordillera de los Andes e hicieron genuina exploración. Por eso es que han hecho los hallazgos y de allí han ido formalizando la propiedad. Ellos no se han ido a meter al terreno de nadie. Ellos han ido poniendo sus censos en los lugares que tuvieron hallazgos y tuvieron muchos fracasos. Claro que los tuvieron. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ojalá el próximo gobierno, digamos, lo ideal sería que dos centroderechas pasen a la segunda vuelta en el acto. Se si pasen dos personas inteligentes. Claro, pero digamos, pero que tengan un consenso alrededor de preservar la Constitución. Bueno, el principio de autoridad se restablecería en el acto, porque esa es una de las razones de que se haya quebrado el principio de autoridad. Y bueno, y una consecuencia sería enfrentar estas economías ilegales y dentro de ellos esta terrible amenaza que es la minería ilegal, ¿no es verdad? ¿No? Exactamente. Bueno, señor Gálvez, yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones, seguiremos conversando, como ya venimos haciéndolo en los últimos años. Muchas gracias. Encantado. Gracias por la invitación. Gracias, señor Gálvez. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza, continúa. Muchas gracias.